Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio creado para ti. Como cada ocasión, tenemos al pastor Santiago Rodríguez. Muchas gracias a producción por traerme de nuevo a este maravilloso podcast donde tratamos temas controversiales, difíciles y que mucha gente no se atreve a hablar de eso o a fijar posiciones. Así es. Y el tema que usted trae hoy es uno de esos. Bueno, el tema de hoy es un tema bien espinoso, diría yo, ¿no? Sí. En la iglesia mayormente se teme hablar de este tema, pero es un tema que está muy en la palestra, un tema que sucede en la vida real y debemos tratarlo con mayor, vamos a decir, la mayor claridad y a la luz de la palabra. Y el tema que vamos a establecer hoy, que es el matrimonio y el divorcio. Okay. Así es, pastor, ¿no? Matrimonio y divorcio, puede ser. Yo sé que es un tema bien complicado y que muchas personas han estado esperando este tipo de contenido. Pastor, ¿vamos a arrancar entonces? Sí, los que escriben proyectos, que son proyectistas, normalmente, y me incluyo yo ahí en ese tema, tratamos de hacer un trabajo al principio, al comienzo, cuando estamos elaborando un proyecto de justificación, justificar, en este caso, este tema. Este tema se justifica hoy más que nunca el que lo conversemos, lo hablemos, lo analicemos. Y una razón es que según las estadísticas actuales, especialmente aquí en los Estados Unidos, de 100 matrimonios que se dan en un año, 50 se divorcian. Así es. 50, oye, eso es un número grande. Demasiado. En mi práctica pastoral, yo he casado mucha gente. Yo no te puedo decir el número de personas que he casado. Y para mi sorpresa, un buen número de parejas que luego nos encontramos o algo así, me han dicho, tuve que separarme. Y la verdad que eso frustra a uno, ¿verdad? Porque esa no es la idea de que nos casemos. Y en cuestión de 3 años, muchas veces, y hasta un año, ya la gente está pensando en divorcio. Pastor, Eso es crítico. Eso es muy crítico, pastor. Uh-huh. Pero en realidad, ahí, ¿a qué usted cree que se deba ese tipo de cosas? Según los psicólogos, discúlpeme, pastor, ellos establecen un tiempo el matrimonio. Me parece que en el primer año es un año difícil. Creo que hasta el tercer año es sumamente el proceso como de adaptación. Ya, yo creo que el problema mayor está en el antes, en los conceptos que la gente trae al matrimonio. Por eso yo casi nunca caso a nadie si no agoto un periodo de consejería prematrimonial. Bueno, pero pastores, yo lo aplaudo en ese sentido a usted, porque yo que vengo de iglesias tradicionales, evangélicas, no hay ningún cursillo para que la gente cuando se quiere casar. Una gente tiene un noviazgo y dice, yo me voy a casar mañana. La iglesia ya no hay una organización, vamos a decir. No hay un momento de preparación. Preparan la fiesta. De decirle a la gente, pastor, tú estás seguro, qué cosas son las que te atraen, cuáles son las consecuencias, porque sabemos que el matrimonio es un proceso que hay que vivirlo, pastor. Claro. Es un proceso de batalla, de adaptación, un proceso que tenemos mucho tiempo. Yo tengo un currículum que trato y dependiendo de qué tan cruda sea la pareja o esté, la clase puede durar 3 meses y hasta 6 meses. Pero bien. Sí, el currículum incluye la finanza en el matrimonio. Buen punto. Una
una de las grandes razones de los divorcios se debe a diferencias que tienen las parejas. En cuanto al dinero. En cuanto al dinero, cómo manejar el dinero, diferencias que tienen las parejas en cómo criar los hijos. Es un tema caliente. Para que tú veas, aunque mucha gente piense que el sexo es uno de las razones importantes para divorciarse, se ha detectado, se ha encontrado que eso está como en el quinto lugar. Sí, aunque muchas personas dicen que está como en el primer lugar. No, sí, pero no. Por ejemplo, en el primer lugar aparecen problemas de comunicación. La comunicación es crítico, es crucial practicar una buena comunicación entre las parejas. Y aunque sea así como de broma, que discutimos temas y controversiales y que no nos entendemos, pienso que eso debe revisarse un poco, porque, por ejemplo, los temas religiosos y los temas políticos son complicados. Complicados y son los detonadores de guerras. Bueno, perdone que lo interrumpa, pero lo que pasa es que cada persona que viene a un matrimonio viene con conceptos diferentes de crianza. Vamos a suponer en cuanto al tema de política, en cuanto al tema incluso hasta deportivo. Sí. Porque tú te criaste en tu casa y yo era de los Mets y usted era de los Yankees, o de República Dominicana y yo era del Licey y usted era de... Y cada uno viene con eso y así mismo la religión. Claro. Entonces, esos son temas que a veces usted también son espinosos a la hora de usted conversar y ponerse de acuerdo con una persona. Yeah. Entonces, del tema que estamos hablando no es un tema de juego. No. Es un tema muy serio. Sí. Y se justifica el hablar de todo lo que es el matrimonio y sus implicaciones relacionadas con el divorcio. La idea no es conversar aquí sobre cómo tener un matrimonio feliz ni nada de eso. Quizá en otro momento podemos tocar ese tema, pero apenas nos da el tiempo para tratar uno de los problemas que está afectando el matrimonio hoy en día, que es el divorcio. Por eso comenzamos diciendo que cada vez más el porcentaje es alto de matrimonio que se rompe. Sí, pero por ejemplo, eso que usted comenzó a decir, aunque yo sé que el tema mayormente, porque es un tema que no da ni siquiera en un solo podcast desarrollarlo, porque tiene muchas aristas. Sí mismo, muchas aristas, y tiene mucha tela por donde cortar. Pero eso que usted me acaba de decir, como dije, lo felicito. El tema del cursillo, porque también a veces muchas de las causas por la cual ocurre un divorcio, un matrimonio, es porque la gente va al matrimonio sin ningún tipo de preparación. Mucha ignorancia. Porque sabemos que usted va a convivir con una persona que es diferente a usted, una persona donde tiene... Viene de diferentes backgrounds. Exactamente, tienes creencias diferentes, tienes costumbres diferentes, pastor. Porque aunque cuando dos personas, usted habla del tema de, por ejemplo, de lo que usted comenzó diciendo, de las discusiones y todo eso, pero hay personas incluso que tienen costumbres diferentes. También, no todos. Rituales diferentes dentro de una casa. Sí. Y usted tiene que, vamos a suponer, en ese tema, congeniar o vamos a decir complementar. Negociar. Es un tema muy, muy, muy complicado. Por eso me gustaría que usted hable, aunque sea un poquito de los puntos que tratan mayormente ese cursillo, aunque sea rápido. Ya. No, por eso comencé a decirle que el currículum incluye, en ese sentido, incluye la comunicación. Muchas veces ese tema es tan importante que en una sola sesión no es suficiente. No es suficiente, claro. Pero incluso tengo evaluaciones que hago al principio de el conociéndonos los unos a los otros. Así es. Entonces yo tengo una tabla con preguntas para ambos, para la pareja,
donde cada quien responde por la pareja de cómo es esa persona, porque son varias preguntas, varios tipos de preguntas. Conociéndonos los unos a los otros. Ok, muy importante. ¿Cuáles tú piensas que el formulario lo dice y cada quien lo llena individual, independiente? Entonces después hacemos los cruces y ahí se establece un nivel de conocimiento entre las parejas. Tú sabes que conocerse la pareja es básico para entrar en el matrimonio. Hay que conocerse. Y esa es ese es el comienzo, esa clase. Pero después de ahí, tú tienes que desarrollar continuamente esa práctica de conocerse. Eso no detiene nunca. Mi esposa tiene 41 años de casada. Uh-huh. Y todavía me está conociendo, ¿verdad? Porque a veces se sorprende de cosas que ella dice, pero acá, tenemos 41 años. Y yo, no, pero eso nunca tú me lo habías Eso dicho. nunca tú lo habías hecho. Entonces, sí, es difícil, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, uno tiene que conocerse más y más. Pastor, usted quiere hacer un silicio involuntario en su casa, aparentemente. No, porque yo no estoy diciendo nada chocante aquí, no. Estoy describiendo una dinámica que se da en las parejas que piensan que con 2 o 3 años ya nos conocemos. No, todavía estamos discutiendo temitas por ahí que yo decía, pero yo pensaba que tú pensabas de esta manera sobre la Biblia y los milagros. Y también tenemos que saber que los humanos somos muy cambiantes, pastor, también algo que hay que entender. Ahí es el tema de la flexibilidad. Porque somos muy cambiantes, pastor, porque hoy yo puedo creer eso es un buen punto. Y mañana puedo creer otra cosa. Muy buen punto. Hay que respetar ciertas creencias. Cómo uno va evolucionando. Exactamente, porque yo sé que usted al principio creía en muchas cosas y ya con el tiempo, estudios y qué sé yo, ha cambiado un poco. Uno de los temas de mi clase es los puntos de vista religiosos que tienen cada uno o que traen el background. Hacemos un estudio en las sesiones de dónde viene cada quien en términos de fe, porque muchas veces se casa una pareja que viene de una iglesia pentecostal o viene de una familia muy sincretista donde hay varias formas de creer las cosas. Exacto. Y que crecen oyendo un montón de ideas y aunque son personas cristianas hoy en día todavía tienen ideas que oyeron y que le parece todavía lógica esas ideas. Y así, uno evoluciona con el tema. Ya yo no soy el mismo, ya yo no creo igual. Ya yo cuestiono esto que yo aprendí cuando era pequeño. Ya yo estoy en otro nivel en cuanto a esos temas. Claro. Entonces, se arman discusiones en la pareja por eso y hasta se acusan de apóstatas. Claro, pues tú estás cambiando la fe. Tú tienes ahora otro evangelio. Y así sucesivamente. De hecho, eso no está muy lejos de la realidad, porque, por ejemplo, yo conozco personas que siendo de una misma iglesia, uno se va por una iglesia y otro termina quedándose en la iglesia. Eso yo lo viví, le estoy diciendo, algo que yo viví, y a veces por el tema de conceptos, pero que yo veía, por ejemplo, en esa pareja que era así, o sea, nunca ellos se divorciaron por eso. Porque cada quien tenía su concepto y me imagino que el otro lo apoyaba, lo comprendía, o cómo es, ¿cómo que se dice? Lo respetaba. Esa es la palabra. Pero como el tema es muy largo, vamos a comenzar hablando un poco del matrimonio. El matrimonio y el divorcio. Mira, el Génesis. Hablaríamos cuál es el propósito de Dios en el matrimonio. Sí, mira, la cita clave, una cita clave. Primero, en Génesis. Eso es lo que estoy buscando. Primero, en Génesis. hermano Ochi. 2:23.
el matrimonio, 2.23, si quiere lo puede leer. Sí. El matrimonio es la institución más vieja de la sociedad. Y esa institución fue creada por Dios. Voy a leer. Léame ese versículo. Génesis 2, 23 al 24. Ok. Entonces dijo Dios a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso fue lo que se estableció desde el principio. Esa fue la primera institución que Dios estableció. Y la estableció con el propósito de que crezcamos, ¿verdad? Con el propósito de formar la familia, porque entonces la familia pasó a ser la institución más importante de la sociedad. O sea, la sociedad está compuesta de familia. Se espera que la iglesia también esté compuesta de familia, ya que estamos hablando sobre este tema con una perspectiva cristiana, ¿no? Pueden haber otras perspectivas de la psicología, de la sociología, de la economía, de cualquier otra, pero aquí estamos tocando este tema desde una perspectiva cristiana. Entonces, bueno, y que de hecho también esa cita denota o quiere decir que es una unión, un concepto de unión donde Dios establece que somos una sola carne. exactamente. O sea, eso es establecido por Dios el matrimonio, ¿cierto? Y aunque la familia de origen de la pareja sigue siendo importante, al decir la Biblia que el hombre y la mujer dejarán a sus padres, está diciendo que ahí comienza una entidad independiente o interdependiente. A mí me gusta usar más la palabra interdependiente. Interdependiente. ¿Qué se refiere con interdependiente? Interdependiente es que aunque yo me independizo, valga la redundancia, sigue habiendo una relación de dependencia con el otro. Okay. O sea, yo necesito al otro también. Sí, sí, claro. O sea que la independencia del matrimonio no nos hace romper o alejarnos del origen de la familia, donde siempre vamos a seguir necesitándonos el uno al otro. Ese es un interdependiente. Un nivel de madurez importante en cualquier relación humana es ese sentido de interdependencia. Okay. Yo soy independiente, pero soy también interdependiente porque yo sigo, usted sigue necesitándome a mí y yo lo necesito a usted para crecer. Claro, quedamos claros ahí. Entonces, esa fue la primera institución. Fíjese la importancia que tiene el matrimonio, porque estamos hablando de la primera institución que hay en toda la sociedad. Si se rompen las instituciones, se produce un caos en el mundo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. En la medida que crece el divorcio, se está erosionando la institución más sólida con la que comenzó el proyecto de Dios de crecimiento y de multiplicación de las familias. Ya por ahí está viendo un poquito lo grave que es el divorcio. El divorcio es un cáncer, es un mal que nos afecta a todos. Usted puede leer entonces Deuteronomio 24.1. Tiene ahí a Deuteronomio. Déjeme ver si Deuteronomio. Voy para Indiana. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente,
le escribirá carta de divorcio. Es la primera vez que aparece en la Biblia el tema del divorcio. Yo creo que, pero también eso tiene que ver, pastor, eso es un tema de tradición también. En la antigüedad era así, ¿no? Estamos hablando de Deuteronomio. En Deuteronomio, claro. Sí, estamos hablando de lo primero. De las primeras. Esa fue la primera ocasión. De las primeras señales y las primeras instrucciones sobre el divorcio. O sea, ahí está Moisés enseñando sobre el divorcio. Y legislando, porque tú sabes que Moisés era, por excelencia, el legislador del pueblo. Sí. Y ahí estaban legislando cuando se podía permitir el divorcio. Ahora, usted nos nota un detalle ahí, un detalle sumamente importante. Ahí está diciendo, le está diciendo al hombre que le dé carta de divorcio a la mujer. ¿Qué quiere decir con eso? Que la mujer no tenía derecho Sí, pero a divorciarse. ahí es que voy. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, pastor, y no hemos entrado todavía en lleno con el tema, pero ahí solamente se le está atribuyendo a la mujer, no al hombre. Por eso estamos haciendo una pequeña historia de dónde viene el tema, ¿no? Del divorcio. Sí. Al principio era muy injusto. Sobre ese tema es que Jesús se refiere cuando los fariseos le preguntaron, más adelante lo vamos a ver, sobre el divorcio. Uh-huh. Entonces Jesús le dijo, bueno, eso lo permitimos por la dureza de... O sea, no es que Dios estaba de acuerdo, no, eso lo permitimos por la dureza del corazón de la gente, del pueblo. Ahí lo responde en Marcos, lo vamos a ver más adelante. Si puede buscar, pero quisiera señalar, quisiera destacar cómo era la cosa al principio. La mujer no tenía derecho a pedir divorcio, sino el hombre. O sea, había un concepto totalmente arcaico respecto a esa relación. Como dirían los psicólogos, un concepto machista. Y muy machista, porque la mujer no era bien vista. Y el hombre venía y se la traía a los padres de nuevo. Tómala, No la quiero. No la quiero, pero oye bien, por cualquier pretexto, porque no lo dejó una camisa planchada. Sí, no, era por cualquier, hasta por algo que la comida le quedó salada. Salada, te repudio. Repudiaba. Entonces, pero todavía esas costumbres no han cambiado en el hay un poco de eso, hay un poco de eso. Hay un poco todavía. No, y entre nosotros hay un poco de eso. No, claro. Sí. Hay hombres que amenazan de divorcio a la mujer por cualquier cosa. Por cosas. Yo no puedo seguir comiendo así, mi amor. Entonces, Marcos 10, 1 al 2, los fariseos tratan, basado en todo lo que decía en el Antiguo Testamento sobre esta legislación que se hizo para permitir el divorcio, Marcos, aunque no lo leamos completo, porque es el diálogo que se da entre Jesús y los fariseos es del 1 al 12, pero vaya leyendo despacio para ir seleccionando la parte que queremos. Me dijo Marcos del 1 al 12. Al 1 al 12, vaya leyendo en el 1 y vamos a parar en algún momento. Ok, tengo Marcos 1, del 1 al 12. Dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mis mensajeros delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. ¿Es ahí que estamos leyendo? Vamos bien. Marcos 1 al 2. Sí. 10. Oh, Marcos 10. No, estaba lejos. Sí, Marcos 10. Vamos a buscar a Marcos 10. Marcos 10, 1 al 12. Marcos 10. Ahora sí, porque digo, ¿dónde estamos leyendo? Ok. Levantándose de allí, vino a la región de Judea
y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Le preguntó. Eso que ya acabamos de leer, Sí. de Moisés. Entonces ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio Ok, y repudiarla. ya. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón. O escribió este mandamiento. O sea, Moisés escribió ese mandamiento por la dureza del corazón. Ya. Pero al principio de la creación, varón y hembra lo hizo. Esta es como que otra versión, porque yo como que he leído como que al principio no era así. Así, no era así. Está bien, no es el mismo sentido. No, es el mismo sentido, pero digo como yo lo hubiese leído. Sí. Entonces dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fue lo mismo que leímos parecido ahorita. Claro, porque estamos conectando de dónde viene todo esto y la perspectiva bíblica. Y los dos serán una sola carne. Entonces los fariseos estaban basándose no en el origen del establecimiento de la institución del matrimonio, que fue con ese propósito de que permanezca, pero acuérdate que dice al principio que los fariseos, para tentarlo, mejor comenzaron con la legislación que hizo Moisés permitiendo el divorcio. ¿Qué es lo que hace mucha gente con la Biblia? La Biblia, por eso que es fácil, pero es complicada. Compleja, sí. Compleja, porque mucha gente basa muchas posturas y mucha doctrina por lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis. Pero se olvidan de lo que pasó en el capítulo 1 del Génesis. En el capítulo 1 establece claramente que en el capítulo 1, 26, 27, se establece claramente que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. No es verdad que Dios le puso un nivel de inteligencia al hombre y otro nivel de inteligencia a la mujer. Dios los hizo a los dos a imagen y semejanza. Pero mucha gente, para justificar ciertas doctrinas y ciertas posturas, comienzan a leer la Biblia en el capítulo 3 de Génesis, donde conocemos la historia de la mujer que se dejó engañar y arrastró a Adán, su marido, y por eso ven en la mujer pues un carácter más débil. Pastor, en esa lectura que estamos leyendo hay algo interesante que yo veo aquí. Claro, todo es interesante, pero veo un punto aquí. Que el versículo 10 dice, el 9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, en casa de los discípulos, volvieron a preguntarle, porque es un tema, pastor, que todavía Jesús le está diciendo, uno... No, quiere es seguir un tema largo. Es un tema largo. Estamos dando, vamos a decir, los fundamentos, la base. Y entonces, oiga lo que él le respondió, y le dijo aquí, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, todavía llegaron a la casa, aparentemente, en casa de los discípulos. Los discípulos volvieron a preguntarle eso. Sí, porque los discípulos estaban formados a la manera antigua del divorcio, que no era... Y Jesús tumba la permisión que le dio Moisés a la gente del divorcio. Y los discípulos entonces se asustan y dicen, ve acá, espérate, ¿cómo es eso de que
esas instrucciones que dio Moisés, porque Moisés era lo máximo. Sí, sí, era el líder. ¿Cómo va a ser que eso prácticamente tumbó la instrucción original que Dios dio de que el hombre se juntara con su mujer para no divorciarse? Nunca. Pero Moisés cambió eso. ¿Cómo es eso? Explícame eso. Los discípulos, hasta yo lo hubiera preguntado. Sí, lo que pasa es que también hay que entender lo siguiente, pastor. No. Y es un punto, y es lo que estamos viviendo ahora. Todavía no vamos por ahí, pero yo me imagino que en la situación de Moisés, dice que fue por la dureza de su corazón de la gente, pero Moisés tenía un pueblo, pastor, completo ante él, Sí. con muchísimas situaciones. Como por ejemplo en la relación matrimonial, pues, Exactamente. había muchos debates, Sí, muchas discusiones y nada, había que la solución era la separación. ok, pero también esos problemas que tuvo Moisés se están dando en la actualidad. No queremos que entremos por ahí porque aparte de eso, queremos seguir viendo lo de la antigüedad. Creo que usted tiene otro versículo para el tema de hablar un poquito de lo que era antigüedad y después entonces irnos al tema entonces de lo que dice el Nuevo Testamento sobre eso. Entonces, 10:9, para terminar esa primera sesión del debate nuestro, ¿qué dice 10:9 de Marcos? Por lo que yo leí ahora. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está. 10:9, ¿no verdad? El 9, El 9, ajá. no lo separe El el hombre. hombre. Entonces, Jesús confirma con ese cierre la individualidad del matrimonio. O sea, él establece claramente que la razón de Dios, la razón original de Dios al establecer esa institución era que el matrimonio era indisoluble. Sí, pastor, pero No se podía romper. está fuerte. Eso fue lo que estableció. Sí, no. Estableció. Está fuerte. Pero por lo menos es bueno establecer desde el comienzo que ese fue el propósito de Dios. Pero así como Dios le permitió a Moisés establecer algunas excepciones, eso ha seguido así hasta el día de hoy. Entonces vamos a llegar al punto en el que Ahí es que yo quiero que lleguemos. en el que Todavía no ha comenzado. nosotros los seres humanos hemos sido cómplices para interrumpir el verdadero deseo de Dios para nosotros. Bueno, pero también, pastor, hay que tomar en cuenta algo, pastor. Y es que cada sociedad es diferente. Yo sé que la palabra de Dios no cambia, pero los seres humanos cambiamos. Bien. Ajá. Y entonces cada sociedad es diferente. ¿Por qué? Porque todo eso que se está estableciendo ahí viene de una sociedad, pastor, y sé que me van a crucificar por eso. Es una sociedad, vamos a decir, oriental, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, es una sociedad donde en realidad se repudiaba. Por ejemplo, esos términos nosotros lo hablamos aquí, pero ya eso en la actualidad de nosotros no se usa, porque habían ciertos, vamos a decir, cierto esquema que era mayormente de costumbres, que era que si te casabas con una mujer en el momento y la mujer no era virgen, vamos a decir, tú podías devolverla para su casa. Otra de las cosas eran que el marido repudiaba a su mujer incluso. Creo que eran 3 veces que tenía que repudiarla. Y nada más con decirle 3 veces te repudio, ya yo, como quien dice, ya soy libre para divorciarme. O sea, yo te repudié. Entonces, en esa sociedad, nosotros vivimos otra sociedad. Cuando le tocó, por ejemplo, a Moisés, también era otros tiempos, porque Moisés estaba liderando con un pueblo. Por eso que Jesús dice, ¿y qué pasó en la antigüedad? Como que Moisés dio carta de divorcio. Era por la situación que estaba pasando en ese momento. Yo sé que ahorita vamos a hablar Crítica. Entonces, estamos hablando
y no habíamos usado la palabra pacto. Pacto. El matrimonio se da bajo Un pacto. un pacto. Y ese pacto está apoyado en la ley de Dios, en lo que Dios dictó que debía ser, de cómo debía ser el matrimonio. Pacto. Y todavía hoy en día, cuando la gente se casa, hace un pacto entre la pareja. Sí, entre dos personas, exacto. Y ese pacto cubre muchas cosas. Entre ellas, la fidelidad íntima, ¿verdad? Que intimidad sexual. Pero la gente nada más se fija y nos vamos a ir preparando para otras infidelidades. Se fija nada más en el adulterio. Cuando Jesús en Mateo responde, ¿verdad?, que a menos que no sea por adulterio, se consideraba en ese entonces que la única razón que se podía usar para el divorcio, pero otra vez, donde la mujer no tenía, en esa sociedad no tenía derecho de pedirlo. Trayéndolo al contexto actual, cuando hacemos el pacto matrimonial, todo lo que incluye, todo lo que incorpora a ese pacto, debe sostenerse por la fidelidad. Por ejemplo, usted cuando se casó, dijo que usted prometía cuidar a su esposa en las malas y en las buenas, cuidarla durante su tiempo de enfermedad. Cumplió con que prometió que iban a compartir bienes y iba a haber un patrimonio familiar común. Todos esos elementos forman parte de del pacto matrimonial. Entonces los fariseos prestaban mucha atención, y en los tiempos de Jesús era así, solamente a la parte del adulterio. Hoy en día, por ejemplo, yo soy de los que en un momento determinado que estoy tratando de evitar que se produzca un divorcio, y la pareja dice, no hay problema de divorcio entre nosotros, hemos sido fieles en esto y en esto y en esto. Entonces uno pregunta, ¿y por qué se están pensando divorciarse? Ya son otras cosas. No, porque ahora hay una famosa frase, pastor, y es incompatibilidad de caracteres. Esa es una de las razones que se han inventado. La mayoría. Porque todo, no hay una explicación. Sobre todo ustedes los dominicanos en el sistema judicial lo han... Aquí no, eso es mayormente los dominicanos. Bueno, aquí se llama de otra manera. ¿Cómo? Pero está eso, sí, la incompatibilidad de caracteres. Incluso no en muchos países existe el divorcio al vapor, pero en el país tuyo existe. Y por eso en el país mío. muchos celebrities se van a divorciar a la República Dominicana porque en un par de horas te divorcian. Entonces, muchas veces analizo con las parejas cuáles son las cosas que lo ha llevado a ustedes a pensar en el divorcio. Porque cuando yo le doy consejería a las parejas, yo le digo, ojalá que ustedes guarden en el zafacón del olvido que ustedes tienen por ahí la palabra divorcio. Que esa sea la ultimita palabra que ustedes mencionen. Entonces, comienzan a salir situaciones que ahora se consideran muy peligrosas en cuanto al divorcio. No solamente el adulterio, sino también hay que tomar en consideración entran vicios. Por ejemplo, el alcohol es un detonante tremendo para vivir en armonía con la pareja y un peligro grande cuando tú luchas con una pareja
que está adicto al alcohol o adicto a la droga. Ahí hay que pensarlo seriamente y ver si eso puede estar pasando en cualquiera de los dos, puede ser la mujer o el hombre, pero es más común en el hombre que caiga en esa. Y aquí no estamos hablando de que pero acá no son los dos cristianos, ¿no? Tenemos muchos cristianos que caen en esa desgracia, lamentablemente. Se descuidan y comienzan a practicar cosas que van dañando, van rompiendo la relación y se siembra el miedo en la familia, el terror, las palabras. Primero se produce muchas veces lo que se llama la violencia verbal, porque la gente otra vez tiene la idea que la violencia nada más Es física. es física, pero está la violencia verbal, la violencia emocional, la violencia financiera, que donde el hombre normalmente le cierra toda la posibilidad a la mujer de tener acceso a la finanza. Y con amenazas continuas, y ya cuando llega la violencia física, ya tú serías muy irresponsable si tú obligas a la mujer a mantener una relación donde está en peligro tu propia vida. De hecho, yo he oído, déjeme terminar de aquí, yo he oído de pastores, de pareja, a mi oficina han llegado parejas de otras iglesias, y yo no los he aconsejado. No, que yo no lo he rechazado. Ok. Porque muchas veces por razones éticas tú no estás supuesto a suplir o a sustituir el trabajo que está llamado a hacer el pastor de esa pareja. Pero muchas veces ellos entonces responden, nosotros estamos aquí con el permiso del pastor. Y yo, en un caso así, pues. Y otras veces lo he aceptado porque el mismo pastor se convierte en una amenaza para la pareja, obligando a la mujer a que ella tiene que mantener esa relación a pesar de los pasados. Aunque la mujer esté sufriendo amargamente la relación, los pastores le dicen, usted está llamada a seguir respetando a su marido y a mantener este matrimonio a cualquier costo. Y ya ahí yo veo un problema de abuso. Sí, claro. Abuso. A veces es un tema, pastor, también de conocimiento, y de experiencia, malas asesorías. Ya. Entiendo que eso que usted está diciendo se da mucho en las iglesias, de pastores que, vamos a decir, no se enfocan mayormente en el problema, sino que se enfocan mayormente en optar por una solución para que la pareja quede junta. Pero hay situaciones en las que no depende, en la que, por ejemplo, como usted dice, hay ya violencia física, que se han dado casos de personas que le han dicho, está bien, júntate. Creo que en Nueva York se dio un caso hace un tiempo de una pareja que se juntaron y al otro día el tipo la mató. ¿Entiendes? Ya ves. Porque al llevarse, pero también, aparte de todo eso, pastor, que hay muchas causas por parte del divorcio, y yo creo que también tiene que ver mucho a veces el tema de a quién tú le pides también un consejo a la hora de solucionar un problema de un divorcio, porque hay personas que no tienen la capacidad para aconsejarte, vamos a decir, ¿no? Y te guían más a donde tienes que ir, ¿no? Ya. Usted como experto en eso, en dar asesoría, en dar consejería, sí usted puede darle una luz, pero a veces personas no tienen la capacidad. Yo creo también que una de las causas, a veces también, aunque no directamente, pero indirectamente, a veces lo tienen también, vamos a suponer, los padres a quien tú le pides. Porque hay muchos padres que son muy ñoños también en ese sentido, que desde que una pareja discute, ya discutimos, no, pues ven para tu casa, que aquí está tu habitación, aquí está todas tus cosas. Entonces, yo creo que también como padre
hay que ser un poquito sabio, porque usted se casó, ¿no, verdad? Bien. Usted tiene que, por cualquier cosita, usted no puede agarrar y arrancar, irme de mi casa, porque tú tienes, la puerta de mi casa tan abierta. Yo he escuchado a muchos padres hablando así, incluso otros lo he visto fajarse a decirle, no, espérese. Claro, cuando no son problemas graves como lo que usted acaba de mencionar. Porque aquí la gente se divorcia por cualquier tontería, pastor. Ya le digo, más del 50% de los matrimonios en un año se divorcian. Por tontería, hasta porque me habló mal. Yo he escuchado divorcio porque él me mandó a callar. No relajando, que estoy en serio. Sí, no, yo sé. Y esa gente se han divorciado porque él la mandó a callar. Ya. O sea, que eso no son problemas graves. Otra de las situaciones, como le dije, han sido por tema de los padres, por apoyadores que son los padres. No, ven para acá que yo te tengo, tu lugar está aquí. Y en otras ocasiones, oiga, por cualquier cosa, pastor, se han divorciado las personas. A veces también nosotros como padres tenemos que saber cómo guiar a nuestros hijos. Claro, si sabemos que están, como lo que usted dijo, en violencia, ya eso son cosas ya mayores. Pero hay cosas que son sencillas, en las cuales los padres también pueden aconsejar a sus hijos y decirle, mira, esto es un matrimonio, yo he pasado por esto, tenemos un momento de dificultad, lo que comenzamos hablando. Me gustaría que usted busque ahí a Mateo 5:32 para ver otro ladito del problema. Mateo 5:32. 5:32. Deme un segundito. Dice así. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ya. Otra vez, Está fuerte eso, el ¿no? peso cae en la mujer, pero antes, Pablo tenía que dar algunas instrucciones. Hay una diferencia entre fornicación y adulterio. Eso le iba a preguntar, estamos conectados ahí. Ya. La fornicación se da en los casos de parejas que viven libres fuera del matrimonio. Entonces, pueden haber personas casadas que tienen su... ¿verdad? Pastor, pero eso no sería fornicación entonces. Porque si yo estoy casado, ¿no, verdad? Y tengo una persona fuera del matrimonio, Es fornicación. eso es adulterio. Es fornicación para la persona que está soltera, Exacto. pero para mí no es fornicación. No. Estoy mal. No, está bien. Para mí eso es adulterio, porque Adulterio yo es tengo cuando un ya pacto con una persona casada, yo estoy casado. Ya. Pero la otra persona Está soltera. Esta persona comete fornicación. Ok, qué bueno que aclaramos eso ahí. Sí. Entonces, y cualquier persona soltera que vive fuera del matrimonio está en fornicación. Pastor, pero también eso también se puede dar a entender que es lo mismo que leímos ahorita. Por ejemplo, no digo que sea el caso, es algo que se me ocurre, es que también eso también amplía, fue ampliado como para el oriente también, porque si una persona se casaba con alguien y no era virgen, esa persona había cometido fornicación. ¿Por qué? Porque esa persona nunca se había casado, ¿no, verdad? ¿Verdad? Usted me está siguiendo, ¿no, verdad? Sí. Y como no se había casado, esa persona había cometido fornicación porque no era virgen, ¿verdad? Y yo ahora no estamos casando, pero ya ella había cometido fornicación. ¿También se puede plantear de esa forma? ¿O es una idea loca? No, pero eso no. El hecho de que una persona no llegara virgen al matrimonio no era razón para no casarse. Bueno, pero si se sabía, sí. Porque, por ejemplo, recuerde que mayormente lo que leímos ahorita, habían personas que podían repudiarla hasta el momento de casarse. Y por esas condiciones. Por esas condiciones. Pero eso eran situaciones, otra vez, machistas, abusivas. Hasta el día de hoy sigue siendo así. Sigue siendo así. Que el hombre puede llegar al matrimonio no virgen y está bien. Se le tolera todo eso, incluso en los campos de su país.
a los muchachos le dan instrucciones, los viejos le dan la ocasión a sus hijos varones de que vayan y aprendan cómo la vida en el mundo y lo introducen en la vida sexual desde jovencito. Así es. Sin embargo, la mujer no, la mujer tiene que cuidarse y conservar su virginidad hasta el matrimonio. Entonces, otra vez, esa es una costumbre machista. O sea, no se puede considerar eso como una norma bíblica. Ok. Que sí pasaba en el tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, pero no se puede considerar porque eso era parte de las costumbres machistas de la sociedad. Ahora, si usted busca 1 Corintios 7, 10 al 11, Pablo divide la cosa aquí en cuanto a ese tema. 1 Corintios 7, 10 al 11. Okay. Y entonces vamos a ver que habían cuestiones que se producían en las mismas iglesias cristianas. 7, 10 al 11. 7, 10 al 11. 1 Corintios. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahí habla también ahí te habla machista también. Todavía, si esa es la razón, otra vez, siempre hay esperanza de que pueda haber reconciliación, aunque esa persona tiene derecho a casarse según la ley, a divorciarse según la ley. Pero tiene que quedarse solo. Todavía, bueno, es... Arturo, pero es que no hay que estar demasiado fuerte. No es que eso son interpretaciones. Depende de las interpretaciones. Hay interpretaciones que son que realmente no son bíblicas, pero se han establecido como doctrina de hombre en las iglesias y han condenado a la mujer en situaciones como esa a vivir sola por el resto de su vida. Si hay una cosa en el mundo y en la vida que es restaurador y que te permite a comenzar de nuevo siempre, es el Evangelio. ¿Ok? Entonces, aquí Pablo señala otra razón que puede darse en el matrimonio y que la mujer queda libre y se puede casar sin ningún problema. Se encuentra en 1 Corintios 7, 39, que dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y entonces también en Romanos, o sea, si el marido muere. Si el marido muere. Está complicado también, pastor. ¿Dónde está la complicación? Puede hacer que aparezca un accidente. Hay personas que están esperando. No podemos. De hecho, es complicado eso. No podemos tener una mente así tan... No, pero es que está fuerte porque estamos viendo una salida y que si se muere el marido, ya ella queda libre. ¿O usted cree que hay gente que le dan su patillita? Ajá, pastor, dígame usted. Bueno. Vamos. Hay gente que quiere salir de otro, pastor, dígame usted. No vamos a lubricar. No vamos a dar, ¿cómo que se dice? Ideas. No, ni ideas tampoco, sino claramente, y es verdad, si una mujer queda viuda, pues tiene toda la libertad de casarse de nuevo. Y así hay otros pasajes de las Escrituras donde te queda libre para celebrar nuevas nupcias. En mi opinión, una persona siempre tiene una pareja que por alguna razón tiene que romper su matrimonio. Yo pienso, ya eso es una opinión muy particular, siempre la mujer o el hombre tienen derecho a comenzar de nuevo una relación.
porque hay un condicionante que la gente está perdiendo de vista aquí, y yo he tenido que sacarlo de debajo de la manga cuando discuto sobre el tema. Dice que lo que juntó Dios, Ay, ahí era que yo quería que llegáramos. que no lo separe el hombre. Ok, entonces viene pregunta. La pregunta es, ¿tu relación la juntó Dios? Hay que entonces profundizar en el tema porque aunque nada más se señala el divorcio y otras cosas aquí, como ya hemos indicado, hay que evaluar si verdaderamente esa unión fue dada por Dios. Ok, ¿y cómo sabemos, pastor, si fue dada por Dios o no fue dada por Dios? Ya. Me imagino que hay puntos. Los frutos. Los frutos. Los frutos del matrimonio. Yo creo que son una buena manera de evaluar hasta dónde Dios verdaderamente ha bendecido y ha estado en ese matrimonio. Recuerde que todo lo que Dios da es bueno, perfecto y agradable. Ya, yo creo que ahí podemos nosotros terminar. No, terminar, y es fácil. Yo tengo que terminar. Usted quiere salir corriendo, ¿no? No, porque usted ya llegó al punto verdaderamente. No, yo tengo aquí donde usted va a evaluar si verdaderamente fue Dios que los juntó o no. El pastor, muy sabio al fin. Sí. Él terminó con esa parte. Es cierto, es verdad. Lo que nosotros tenemos que analizar es que si lo que Dios nos dio, o vamos a decir, lo que Dios unió, se supone que tiene que ser perfecto, porque por ahí andan personas, pastor, otra cosa, porque no vamos a tapar el sol. Este podcast es algo que hablamos con la mayor discreción, pero también tratamos de ser claros en muchas cosas que establecemos. Que no se hablan. Que no se hablan en una iglesia. Y este podcast, aunque mencionemos mucho la iglesia, no está destinado solamente a la iglesia. Eso pasa en las personas que también no asisten a una iglesia. Claro, porque la gente tiene un respeto por la institución del matrimonio, sobre todo por la influencia de la Iglesia Católica, que es la institución religiosa más fuerte respecto a este tema. Sí. Respeto del tema, incluso más que la iglesia protestante. Claro que sí, claro que sí. Hasta porque la iglesia maneja el tema del matrimonio como un sacramento. Sí. Y algo que y por lo tanto, para tú divorciarte, tienes que recibir una autorización de la iglesia católica. Sí. El Papa yo creo que debe firmar. Sí, el Papa. Esa autorización. Hay que mandar esa carta, a ver si la firma. Ya. Entonces. Pero hablando un poco de lo que usted habló, pastor, yo sé que a veces yo lo saco del tema y me saca del tema. Yo soy la parte de más inquietud de aquí. Eso que acaba de hablar el pastor es un punto que nosotros a veces ignoramos. Y es, usted tiene que hacerse esa pregunta. ¿Por qué? Porque a veces queremos satanizar mayormente a las personas que se divorcian. Y no sabemos lo que pasó ahí, qué fue lo que pasó, cuál fue la situación de la que... Bueno, la Iglesia Católica excomulga. Yo he tenido que hablar con muchas parejas que vienen de la Iglesia Católica y no se atreven a tomar la comunión en esa nueva iglesia porque ya ellos se sienten culpables al hacerlo porque fueron excomulgados. Incluso se está hablando ya a nivel de Vaticano y el nuevo Papa de eliminar ese juicio, porque la verdad es que que está demasiado fuerte, pastor, entonces nadie se va a querer casar. Bueno, ahí tenemos millones de católicos en el mundo excomulgados que no participan de la comunión por el divorcio, porque violaron uno de los sacramentos, de los 7 principales sacramentos de la Iglesia Católica, y ese es el matrimonio. Bueno, está fuerte eso. De lo que estaba conversando es que nosotros, por ejemplo, cada persona tiene su situación personal y tiene su situación X. A veces yo conozco muchas personas que hoy están fuera de la iglesia porque se divorciaron. El divorcio ha hecho mucho daño a muchas personas. ¿Por qué?
porque lo han excluido, lo han sacado de la misma iglesia sin saber a veces qué fue lo que pasó. Porque yo sé que hay personas que se quieren divorciar por cualquier cosa, y por cualquier cosa usted no se puede divorciar, pero hay situaciones de las cuales, como estábamos hablando, sobre personas que maltratan a los otros, le dan golpes, violencia. Entonces hay que saber algo. La ley también hay que saberla utilizar. Si la ley a nosotros nos dicen que una persona que te da golpe, que te maltrata, hasta preso cae, sabe que cae preso por violencia doméstica, ¿no? Sí. Es una persona que es dañina para otra persona. Porque se supone que usted a su marido no puede, o a su marido o a su esposa, usted no puede maltratarlo. No puede tratarlo porque se supone que lo que Dios unió, ¿verdad?, es perfecto, como yo dije ahorita. Bueno y agradable. Bueno y agradable. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí una cita y yo creo que con esto voy a hablar un poquito y usted me corrobora si estoy equivocado. Pablo comienza a hablar aquí que si su marido es incrédulo, ¿verdad? Y quiere vivir, o sea, y persiste en vivir con usted, no lo rechace, ¿cierto? Es así que dice. Así que dice. Pero ese consejo que está dando Pablo, dice, digo yo. Déjeme leer, buscarlo. Sí, no, digo yo, no el Señor, pero un consejo sabio. Lo que sucede es, en el caso de lo que nos toca a nosotros jugar el rol de consejero en una relación crítica, nosotros no podemos poner cargas en el otro que no puede llevar, porque Dios no nos trata así. Si hay una relación crítica de una mujer con un hombre inconverso que le impide ir a la iglesia, le impide la vida cristiana, le hace la cosa difícil a la mujer, como ese ejemplo que pone Pablo ahí en Corintios, yo puedo aconsejarle, vamos a decir, desde el punto de vista personal, como Pablo lo hizo ahí, de que si tú, es como si Pablo le dijera, mira, si tú puedes sobrellevar esa carga, te aconsejo yo que la sobrelleve, que es mejor. Pero tú no estás obligada. En otras palabras, tú no estás obligada a mantener una relación, una carga así. Dice, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si su mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificado en el hombre. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, ese consejo lo está dando Pablo. No un consejo de Dios, sino un consejo de No, él. y puede ser de Dios. Lo que no, Pablo, que era un abogado, él no pudo citarle ninguna parte de la Biblia que ¿verdad?, en qué basar eso, pero por el entendimiento que él tenía espiritual y todo de la situación, él tenía autoridad para darle un consejo así a la mujer. Exacto, ahí es que voy. Por ejemplo, hoy en nuestra, vamos a decir, en nuestra sociedad de hoy en día, como comencé diciendo, hay personas que son violentos y yo creo, no, como dice Pablo, digo yo, no el Señor, que hay situaciones en las que sí la persona debe divorciarse. Bueno, ya yo lo he hecho, pero son consejos que le doy cuando veo. Eso digo yo, no el Señor. Bueno, el Señor nos ha llamado a vivir, a vivir felices. Si el matrimonio se está convirtiendo en un infierno, yo no voy a aconsejar a ninguna pareja a que aguante ese fuego. Hacemos todo lo necesario, buscamos la consejería, le pedimos cooperación a ambos
Pero hay que poner metas, hay que poner un tiempo límite. Yo versus otros líderes religiosos que someten, en este caso casi siempre la víctima de la mujer, someten a la mujer a una resistencia, vamos a decirlo así, una resistencia irresistible por un ser humano que tiene que aguantar. Que hay que aguantar. Yo no voy a hacer eso nunca en mi vida. Yo no voy a hacer eso. Entonces, hay un límite en todo, hay un límite. Y yo me hago responsable de ayudar y apoyar a esa pareja a que no... A veces el hombre, porque está aumentando cada vez más los casos de violencia de parte de la mujer. Bueno, de hecho, las estadísticas hablan de que, por ejemplo, República Dominicana, por decir, está en un alto porcentaje de violencia doméstica. Personas que incluso han puesto la querella, han ido a lugares a poner la querella, y cuando el Ministerio Público viene y suelta a esa persona, va la gente y la mata. Entonces es una persona que lamentablemente, y lo siento, pero lamentablemente usted no puede vivir con una persona así. ¿Por qué? Porque hay personas no solamente que son violentas, hay personas que necesitan ayuda psicológica, pastor. Claro. Personas que... Sí. Por eso digo, si la persona está dispuesta a cooperar y busca la ayuda, hay esperanza. ¿Qué yo opino? Que dentro del tema siempre hay que tratar, dentro de lo posible, de recibir ayuda psicológica, como hablamos. Sí. Buscar la forma de que no por cualquier cosa usted se divorcie. Como pasaba antes. Pasaba antes, exactamente, porque el matrimonio es duradero. Tiene que ser duradero, pero hay situaciones en las que usted ya no hay remedio, pastor. Ya no hay remedio. Yo conozco, como le dije ahorita, líderes que por eso mayormente me inquietó hablar un poco de este tema, es porque conozco un productor musical recientemente, no sé si comencé hablándole un poco de eso al principio, de que una de las razones por las que él salió de la iglesia fue por eso. Porque inmediatamente él se divorció, le cerraron todas las puertas, lo satanizaron. Conozco muchos amigos míos que hoy no van a una iglesia porque nos cerramos, en el sentido de que tiene que ser así. Yo creo que hay que ir primero a la raíz del problema. Sí. ¿Qué pasó, no, verdad? Sí. ¿Qué pasó? Porque es muy bueno juzgar nosotros y decir, no te tienes que divorciar, pero tú no sabes lo que está pasando esa persona. No lo puede someter a un régimen esclavizante, que esa mujer tiene que vivir esclava de una ley que dicen ellos y la interpretan de esa manera, de que por nada tú puedes... Está muy fuerte, está muy fuerte. Yo concluyo, el pastor va a su conclusión, que es robándole un poco la idea que yo también la tenía, y es que lo que Dios unió, el hombre no lo va a separar. Mire, no lo separa el hombre. Lo que Dios unió permanece. Permanece. ¿Verdad? No podemos manejar este tema de una manera irracional. Los líderes, hago un llamado a los líderes cristianos para que profundicen en este tema. Hay millones de personas sufriendo una relación abusiva de pareja, basada en dogmas, doctrina de hombre, que le han hecho mucho daño a muchas personas. Los cristianos no estamos llamados a vivir una relación infeliz, de dolor, de fuerza, por imposiciones doctrinales arcaicas y que no tienen fundamentos bíblicos reales. Le pedimos al liderazgo cristiano que lo piense muy bien, a las parejas que lamentablemente si están bajo un liderazgo sectario así, de esa manera, usted puede tener la libertad de liberarse de esas ataduras. Usted no fue llamada o llamado por Dios a vivir una vida así, una vida trágica, una vida miserable, porque una relación así lo lleva a usted a vivir una vida miserable.
Dios nos ha llamado a vivir una vida abundante en el matrimonio, una vida cristiana abundante. Y feliz. Y feliz. La felicidad es número uno. ¿Cómo que dice? Y sean felices para siempre. Y sean felices para siempre. Entonces, eso hay que mantenerlo. Y si usted ha hecho todo lo posible para vivir una vida feliz y aún después de muchos años todavía sigue encadenado en esa relación que hace todo lo contrario a la felicidad, mi consejo es que lo piense muy bien. Usted no fue llamado a vivir así. Así que vamos a glorificar, vamos a decir, la permanencia del matrimonio, que fue la ley original que Dios estableció. Así es. Pero muchas cosas han pasado a través del tiempo que no nos obligan a mantener una relación de matrimonio. No hay nada en la Biblia que esté de acuerdo con que usted viva una relación miserable en el matrimonio. Que Dios le bendiga. Si usted quiere, envíe preguntas. Sí. Si necesita algún tipo una segunda parte, si quieren una segunda parte, tenemos para darle una segunda parte también. Y si necesita algún tipo de consejería privada, particular, el podcast tiene ahí los contactos. Mi número de teléfono es 401-345-0819 para cualquier tipo de consejería particular, porque hay personas que no se atreven a ni siquiera tocar el tema públicamente por miedo a sus pastores y por miedo a su compañero o compañera. Sí, sí. Entonces, si necesita algún tipo de consejería particular, con mucho gusto, a través de este podcast ofrecemos ese servicio. Que Dios le bendiga. Otra cosa, pastor, si este video ha sido de bendición para usted, si le ha gustado, recuerde compartirlo, porque la idea es seguir replicando, ¿no? Para seguir creciendo. No se olvide de comentar, como dijo el pastor, de suscribirse a nuestro canal, porque también nos ayuda a seguir haciendo más contenido, y darle me gusta. Como le dije, reenviarlo a sus amigos, darle me gusta y suscribirse. Amén. Y yo creo que, como dice nuestro eslogan, es que la verdad siempre nos hará libres. Hasta la próxima. Hasta la próxima.